En este día, hermanos, vamos a tratar de introducir algunos de los temas de los estudios que vamos a tener los domingos por la mañana. Y vamos a iniciar con este capítulo 19 de Mateo, del versículo 1 al 6. Vamos a estar hablando acerca de el matrimonio, pero el matrimonio creado según Dios. Hoy tenemos en nuestro tiempo imitaciones y falsificaciones. El matrimonio según Dios está constituido por un hombre y una mujer que se aman y hacen un pacto de vida. Vamos a estar hablando también de los hijos en el matrimonio. Vamos a estar hablando también de la familia. Y tenemos que empezar por un lugar, y este es el lugar donde vamos a empezar, y es un lugar triste, porque se va a empezar con el divorcio, imagínense eso. Esto es lo que vamos a leer. Dice el 19, 1 al 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Las multitudes, hermanos, eran parte de la audiencia del Señor Jesús, porque Él fue muy famoso. El Señor Jesucristo predicaba como ningún otro maestro rabino, porque todo lo que Él decía, lo hacía. Los fariseos y los escribas solo decían, pero no hacían. Las multitudes también seguían a Jesús por su poder sanador. Él era el Mesías y como Mesías estaba profetizado que Él tenía que sanar a las personas. Jesucristo era un personaje interesante, le seguía mucha gente y su fama se difundía, hermanos, especialmente cuando se hablaba de sus milagros. Bueno, hay una gran multitud en las regiones, hermanos, del Jordán, que es Judea, y vamos nosotros a ver, imaginar esto. El Señor ya viene con sus discípulos, ya sabe dónde está, son lugares desérticos y hay mucha gente. Entonces los celosos, hermano, que son los fariseos, los maestros del templo, de las sinagogas, podríamos decir, pues los que tenían a cargo la enseñanza, pues van a llegar con Jesucristo y van a hacerle unas preguntas. Y esto, hermanos, el Señor lo va a responder. Pero es muy difícil, hermano, pensar que estas preguntas fueron bien intencionadas. Hay preguntas bien intencionadas, hermanos, para saber. La persona que no conoce quiere saber y pregunta. Y tenemos que aprender a preguntarle a alguien que sabe, o en este caso, pues es Jesús, la verdad personificada. Él sabe todas las preguntas. Él sabe los propósitos, los motivos, las intenciones de los corazones. Y llegan estos personajes en el 3, se llaman los fariseos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo: ya no quieren aprender, hermanos, simplemente quieren ver, a ver si sabe, a ver si lo hacemos caer en algo que se equivoque, etc. Quieren tentar al Señor Jesús. Y la pregunta ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En nuestro contexto de vida, hermano, ya está todavía más trivializado y denigrado el matrimonio.
En el contexto en donde se dijo esta pregunta, había varios maestros que podríamos decir hoy en nuestros días los de la ala izquierda y los de la ala derecha. Y vamos a ver esas posiciones que ellos tenían. Y uno de ellos, hermano, decía que cuando Moisés habló dar carta de divorcio en el Deuteronomio, si encontrase alguna cosa indecente, que esa cosa indecente era solamente el adulterio, la inmoralidad sexual. Pero había otros maestros, hermano, rabinos, en el tiempo de Jesús que decían, no, cualquier cosa indecente es pues, que engorde, que pierda la figura. Si no sabe guisar y quema un huevo, pues eso es algo indecente. O si ella ofendió en alguna área, una mala palabra es algo indecente. Dale carta de... Muy trivializado. Y la pregunta viene de eso. O sea, la pregunta es, ¿qué posición tú vas a tener? ¿Qué posición tú vas a agarrar? ¿La de trivializar el matrimonio y pasar de uno a otro dando carta de divorcio? ¿O tú vas a tener la postura de solamente el adulterio, inmoralidad sexual? Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, como Él es un maestro rabino, y siempre nosotros, hermano, nosotros cuando nos pregunten algo, especialmente acerca de la Biblia, de Dios, nosotros debemos siempre llevar a las personas al texto. Debemos de aprender a buscar los textos. Si no los sabemos de memoria, podemos buscarlos en una concordancia o podemos estudiar al tema. Nunca, hermanos, tenemos que responder algo que no sabemos. Si no sabemos, decirle, déjame estudiarlo. Pero siempre debemos de llevarlos a la base, a un texto bien estudiado en su contexto para poder responder. Hay preguntas para todo en la Biblia, hermano. Y también hay principios, que si no está pregunta directa, hay principios que se pueden aplicar. Bueno, ¿qué responde Jesús? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí nosotros ya podemos descartar, hermanos, los demás engaños de nuestra sociedad que géneros. Nomás hay varón y hembra. Y eso es todo. Dios creó, hermanos, solamente dos géneros de personas, y es el hombre y la mujer. Y el matrimonio, según Dios, es heterosexual. Heteros significa diferente, otro, pero diferente. La mujer, Eva, es diferente a Adán. El hombre es diferente a la mujer. Y el matrimonio debe de ser así, y ese es el matrimonio natural que Dios creó desde el principio. El primer matrimonio en esta tierra fue constituido por Adán y por Eva, y Jesús va al principio. Oye, ustedes no leyeron allá en el Génesis capítulo 2 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿No leyeron ustedes que Dios creó a la mujer de una costilla y que los dio en matrimonio y que les dijo fructifíquense? Él los lleva, hermanos, al principio. No los lleva a la ley, al Deuteronomio, porque Él sabe el texto. Tampoco lo lleva a la posición de los maestros rabinos, o el de la izquierda o el de la derecha. No.
Él los lleva al principio. Y después Él dice, el texto 5, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El mandamiento, hermanos, está en el Génesis 2:24, pero después, hermanos, se repite en Malaquías cuando hay deslealtad. Después se repite aquí en Mateo, en Marcos, y Pablo lo repite en 1 Corintios y en Efesios. Este mandamiento es del principio del matrimonio. Si nosotros, hermanos, pudiéramos pensar en lo que significa matrimonio, matrimonio significa dejar. Dejar, hermanos, el hogar. Dejar la tutela de los padres, dejar la dependencia y moverse a la independencia. De moverse a formar su propio hogar. Pero también, hermano, el matrimonio es unir. Debe de unirse a su mujer emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, sexualmente, integralmente. Tiene que unirse. Y en el camino, después de muchos años, van a hacer una unidad en dependencia. Van a llegar a ser una sola carne. Aquí tenemos, hermano, lo que Jesús les está presentando a ellos. Otro texto. Y dice, 6, la interpretación. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Si nosotros vamos a la casa de nuestros padres y todavía viven, o de cualquier hermano, cualquier pareja, y vemos a él y a ella, tú no puedes decir que es uno, ¿verdad? ¿O sí? Son dos, ¿verdad? Él es una persona y ella es otra persona. Él piensa, actúa, tiene su educación y sus problemas y sus virtudes. Ella también. Piensa, actúa, tiene sus problemas y sus virtudes. Pero desde la perspectiva de Dios, hermano, el matrimonio son dos personas que crean una unidad en dependencia. Él viene a formar la cabeza de ese hogar. Por eso es tan importante salir del vínculo de los padres. Porque en esa casa hay una cabeza y es el papá. Y en esa casa hay un cuerpo y es la mamá. Ahora necesitamos ir a nuestro propio hogar. Y si eres varón, vas a ser la cabeza de ese hogar. Y si eres mujer, vas a ser el cuerpo de ese hogar. El matrimonio, hermano, viene a ser una unidad en dependencia. No puede haber cabeza sin cuerpo. Si hay cabeza sin cuerpo es una persona decapitada. Y esa cabeza, hermanos, no puede existir. Se va a corromper, deteriorar y desaparecer. Se volverá a ser polvo, físicamente hablando. Tampoco puede haber un cuerpo, hermanos, si no hay una cabeza. Ahí es solamente en la ficción, el jinete sin cabeza, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, no puede haber
Físicamente uno ni otro tienen que unirse y la idea de Dios es eso, pero en el mundo espiritual. En el mundo espiritual Él ve al hombre y a la mujer como unidad en dependencia y esos llegan a ser tan unidos, hermano, que ya nada más de verse, ya sabe si viene cansado, de malas, contento, si algo pasó, nomás de verse, nomás de oírse, porque ya se conocen, ya están bien entrelazados. Y algunas parejas, hermano, tanto es unidad que envejecen pareciéndose. ¿De verdad? Mira a esos viejitos de muchos años y miras a él y a ella y tanta es la unidad, hermanos, que hay en ellos. El matrimonio es algo maravilloso, pero necesita el hombre y la mujer aprender, hermano, lo que le corresponde hacer, porque en el matrimonio hay, hermanos, deberes y responsabilidades, también hay muchos privilegios y hay una vida muy bonita por disfrutar. El matrimonio puede ser, hermano, un gran paraíso, un matrimonio puede ser algo maravilloso, pero el matrimonio también puede ser una vida miserable, puede ser una lápida, una losa difícil de cargar, que muchas mujeres y hombres prefieren abandonar. El matrimonio no es algo, hermano, que se nos da hecho, es algo que se construye. Y nosotros vamos a hablar de ello en el transcurso de los estudios. Bueno, el 7 siguen ellos. Y le dijeron, es que nosotros te estamos hablando del divorcio. No te estamos hablando de la unidad, no te estamos hablando del género, te estamos hablando del Deuteronomio, de Moisés. Pues yo creo que él no lo entendió bien, vamos a repetírselo y se lo aclaramos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hermano, Moisés no mandó esto. Dios no mandó repudiar. Dios tampoco mandó dar carta de divorcio. Era el hombre, hermanos, que Dios le puso una puerta que podríamos llamar en nuestros días un portón. Era solamente una puerta, pero para el hombre era un portón grande. Y se divorciaban, hermanos, por cualquier cosa en el tiempo de Jesús. Hoy, hermano, en Texas, en un lapso de 7 años, fíjate, de 7 años, hermano, en un lapso de 7 años, más de la mitad de las personas que se casan se divorcian. Ya estamos arriba del 50. Imagínate eso. Y hay quienes van allí, hermano, en su Corvette, en su carro, hasta rentan, hermano, carro. Le ponen latas de que hagan ruido y just to marry, acabamos de casarnos. Y ¿sabes qué? Hay algunos otros que han dicho eso, pero divorciarnos. Nos acabamos de divorciar. Ya hay fiestas, hermano, para celebrar el divorcio. Ya esto, hermanos, lo han trivializado, lo han ridiculizado y lo han puesto ya a nada. El matrimonio, hermanos, ya no tiene valor para las generaciones de este mundo. Estamos hablando de generaciones sin Dios, pero el divorcio también entre cristianos está casi semejante. Y qué triste es eso, hermano, que los hijos de Dios y las hijas de Dios no aprendan a convivir y amar como pareja.
¿Por qué lo mandó Moisés? Bueno, dice Jesús, la razón por la cual Dios en el Deuteronomio lo dijo, y lo vamos a ver en detalle, ese mandamiento. Dice el 8, por la dureza, ¿de qué? De vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Verdad que no es lo mismo mandar que permitir? No es lo mismo, hermano. No es lo mismo lo que Dios hace que lo que Dios permite. Permitió en la ley el divorcio como una opción de un corazón irreparable, un corazón insano, un corazón muerto, hermano, un corazón que odia, un corazón que aborrece, un corazón que detesta, un corazón que sacó el amor, el cariño y las virtudes de su compañero. Ahora lo que hace, hermano, mete solo odio, rencor, venganza. Algunos hasta se matan, hermano. Y por eso se permitió. Ahí está la puerta abierta. Ya no quiere usted convivir, ya aborrece, no quiere aprender a perdonar y amar a la persona que usted eligió para casarse, aunque en la antigüedad no lo eligían ellos, los padres. Pues entonces, hermano, ahí está esa puerta. Pero ese es el Antiguo Testamento. Ese es, podríamos decir, como ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Eso era parte del decálogo de la ley. Pero necesitamos que alguien sane ese corazón. Y ese es Jesucristo. Dice el 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí tenemos otra vez, hermano, la puerta, pero ya no es una puerta abierta por cualquier cosa indigna, no. Ahora ya la puerta nomás está entreabierta, poquitito, una ranura se ve. Y ahí hay que entrar de ladito, sin mochilas. Hasta hacerse flaquito el estómago si está muy pronunciado. Entrar. Nomás hay una causa y es porneía. Y esa palabra la vamos a definir también. Hay 3 palabras ahí que vamos a definir. Fornicación, que es porneía, repudio y el divorcio. Esas 3, hermano, tienen que ser estudiadas y las vamos a tener en un solo estudio. Y quien no lo hace así, dice Jesús, yo no soy del ala de los conservadores, yo no soy del ala de los liberales, no. Yo te estoy interpretando, porque Jesús es Dios, porque yo di ese mandamiento. Y en la visión de Dios, hermano, en lo que es el corazón de Dios, Él miró a la nación de Israel, que siempre tuvo problemas, hermano, para sujetarse a Dios. Y ese problema no solo era de los hombres, también de las mujeres. Eran insurrectos, eran rebeldes. Su mente, hermanos, le dice que eran duros de cerviz.
incircuncisos de corazón. Y aunque hubo grandes avivamientos, hemos visto algunos en las tardes, como el de Josafá, como el de Josías, no lo hemos visto el de Josías, Josafá y el de Ezequías. Grandes reformas, hermano, pero esos avivamientos nomás duraban cuando los hombres de Dios vivían y se morían y otra vez, hermano. Y a veces eran conversiones nacionales, pero esas conversiones nacionales a veces es mucho bulto, hermano. Tiene que ser conversión personal, individual, para que pueda haber un cambio, hermano, en el matrimonio. Ellos, hermanos, tuvieron ese gran problema y en la visión de Dios dijo, mira, estos no saben amar con un amor de sacrificio. Estos no saben perdonar. Estos no saben sobrellevarse. No tienen misericordia cuando alguien se equivoca. Y mira lo que va a hacer. Si nosotros no dejamos la puerta abierta, va a suceder lo que tú oyes, hermano, en las noticias. Que una mujer maltratada, abusada, violada por su propio esposo, oye, lo vio dormido y le aventó ácido, le aventó agua hirviendo. Algunos, hermano, los matan, algunos los atropellan, les dan veneno. Oye, en vez de llegar hasta allá, pues que se separen. En lugar de que estén como perros y gatos y que se maten, pues no quieren perdonar. El corazón, hermano, está insano, enfermo. Pues dales esa puerta. El corazón está duro, dice Jesús. Pero ya cuando venimos nosotros al cristianismo, Jesús, hermano, sana nuestros corazones. Dice la profecía de Ezequiel, hermano, que Él quitará el corazón de piedra y que nos dará un corazón de carne. Ese sí tiene sentimientos. Dice que Él, hermano, quitará toda la inmundicia y el pecado y Él nos renovará nuestra mente, renovará nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos van a estar sanos en Cristo. Y en Cristo, hermano, se puede amar, se puede perdonar, se puede extender la misericordia, se puede reconciliar, se puede cambiar, se puede aprender, hermano, a hacer muchas cosas que la ley, hermano, no tenía ese poder. Nosotros lo tenemos por nuestro residente que es el Espíritu Santo y pues los frutos de Él precisamente es amor, bondad, templanza. Ahí tenemos, hermano, lo que es el matrimonio. Vamos a analizar un poquito brevemente nada más nuestras vidas. Las etapas que nosotros tenemos en esta tierra, hermanos, Dios es bien sabio y todo lo que cae en el matrimonio no es casualidad. Si es un matrimonio que tiene comprensión, adaptación, unidad, no crean, hermano, que eso se aprendió grande. No, es que estos niños y estas niñas vivieron en una comunidad donde sus padres los amaban, donde se comunicaban, donde compartían. Y esos niños empezaron a ver los modelos, hermano, de amor, de ternura, de comprensión, de unidad de sus padres. Y crecieron con hermanos, donde se asocian, donde había roces, pero después se platicaba, había que ir a los padres como los árbitros que nos hicieran justicia y se perdonaba. Hermano, cuando uno es niño, uno se puede molestar con el niño de cualquier trivialidad, pero así como se molesta, hermano, en 3, 4 minutos otra vez ya están juntos.
Cuando nosotros, hermano, bebemos eso en casa, nuestros matrimonios van a ser mucho más estables y más unidos. Cuando tenemos ausencia de eso, entonces allí empiezan los problemas. Vienen los traumas y vienen las situaciones difíciles que Él va a traer a el matrimonio. Ella también lo va a traer. En la infancia, hermanos, podríamos decir que no recordamos nada. Yo sé que hay hermanos, ¿verdad?, que me han platicado que cuando ellos tenían un añito que estaban brincando en la cuna y eso, pero realmente científicamente no está demostrado que una persona, hermanos, se acuerde de menos de 3 años. Algunos pueden tener ciertos destellos y si están jóvenes, pero Luis, ¿te acuerdas qué color de pañales usabas? De franela, ¿verdad? Eran los de México, ¿verdad? Allá, oye, ¿te acuerdas de qué tamaño eran los biberones? No. En la infancia, hermano, se pasó. Y la niñez también. Muchos de nosotros no nos recordamos, hermano, 4, 5, 6 años. Ya cuando empezamos en la escuela, ya empiezan los amigos y todo. Bueno, cada quien es diferente, pero ya en la niñez sí hay, hermano. Si hay destellos, si tuviste una bonita niñez, bueno, pues tuviste amigos, amigas, primos, sobrinos, anduviste en la escuela y ya empezaste a tener esa vida sana, de relacionarte, hermano, de relacionarte, de tener tus amigos. Bueno, llega la adolescencia donde empieza hermanos, a dejar lo que es la vida de niño y empieza la pubertad, los cambios, no solamente físicos, mentales, emocionales. Y bueno, ya ahí empiezan, hermanos, a acercarse, a tener cierta afinidad el hombre y la mujer. Y es en la juventud, hermanos, en la juventud donde pues ya viene el noviazgo. Se encuentra ya a él o ella y empiezan a compartir, a convivir con alguna persona que no es de su género, que no es de su sexo, y ya empiezan a relacionarse. Ya ellos empiezan a tener, hermanos, más capacidad para platicar, para tomar decisiones. Y empieza, hermanos, allí lo que podríamos decir realmente la vida. Y ahí empieza uno, pues, si ya graduó, si ya trabaja, si ya tiene su novia, ya va a comprometerse, si ya se va a casar. La mayoría de gente, pues, lo hace en esta etapa, ¿verdad? La etapa de la juventud, que podríamos decir para nosotros unos 18 años a unos 30 años. Las sociedades cambian, hermano. En el tiempo de la Biblia, Saulo era un joven y pues tenía más o menos los que creen unos 40 años. Pues ya para nosotros uno de 40 años pues ya no es joven. Pero bueno, las etapas van cambiando o la forma que el mundo ve las etapas va evolucionando. Podríamos decir nosotros, hermano, que todo lo que pasó en la niñez, nuestros hermanos, nuestras hermanas, la situación familiar, eso nos está ayudando, hermano, a convivir, a relacionarnos, a prepararnos cuando nosotros formemos nuestro hogar. En la psicología moderna, hermano, hay un término que hablan de hogares disfuncionales. Y eso, hermanos, es porque han estudiado que, por ejemplo, si la mamá es violenta, es neurasténica, es agresiva, la hija y el hijo adoptan esas personalidades y cuando ellos se casen, inconscientemente, hermano, van a actuar igual. Si el papá en ese hogar es un 0 a la izquierda, que no da ni voz ni voto, que nomás agacha la cabeza y dice sí, ¿dónde firmo?
Cuando viene el hijo y la hija, hermanos, aprenden esas formas de vivir. Si hablamos de vicios, borrachos, mujeriegos, drogadictos, oye, pues los hijos forman unos hogares iguales. Se le llama un ciclo repetitivo y es una espiral donde ellos van bajando. En la infancia, bueno, no la recordamos, solo necesitamos el amor y el cariño, el cuidado de nuestros padres, que creo que nos los dan en lo que ellos pueden. Pero en la niñez, hermano, es donde más nosotros nos dotamos. Después viene la adolescencia y ya en la juventud deberíamos de estar preparados para formar nuestros propios hogares y para nosotros, hermanos, tener nuestra propia familia. Esto, hermano, lo planeó Dios así. Y lo pone tan simple. Dejas tu casa, padre y madre, o sea, una sociedad, un núcleo, y luego te vas a formar la tuya, el núcleo. Sabemos que nuestras familias hispanas, pues viven todos amontonados, ¿verdad? Es una cultura, hermano. Los hijos vienen, se traen a las nueras traen a los yernos y hasta hay padres que dicen, ¿verdad? No perdí una hija, gané un yerno. Pues se lo llevó a la casa. Bueno, son tradiciones en nuestra cultura que deben de ser analizadas y pensadas siempre bajo el lente del Señor. Bueno, llega la madurez. La madurez, hermano, donde pues ya se empieza a criar hijos, los hijos empiezan a crecer y los hijos vuelan, hermano. Se le llama el síndrome del nido vacío. Ya se fueron los niños y la pareja queda como al principio, solos. Hay momentos de reflexión, de introspección, donde ya los hijos se fueron a formar sus propios hogares, sus propias familias. Y es algo muy bonito porque nosotros también lo hicimos. Y ese es el ciclo natural, normal y sano de la vida. Y al final, hermanos, llega la vejez. Y en la vejez, hermano, pues ya llegan las enfermedades, los achaques y muchos problemas. Ya las citas al médico son más frecuentes y si hay enfermedades crónicas, pues mucho más frecuentes. Abres la puerta ahí de donde se ponen las medicinas y es una farmacia entera, ¿verdad? Y hay cosas que se están quitando para no lastimarse, se hacen cambios en las bañeras y en tantas cosas. Bueno, hermano, pasan los días y se termina la vida de él o de ella. Y pasamos. Y es allí donde está nuestro texto. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y volamos. Hermano, nuestra vida, Dios la creó para vivir en pareja, en comunidad. Dios no nos creó seres solitarios. Y uno de los propósitos del matrimonio que vamos a ver más adelante es que Dios creó a la mujer para remediar el vacío que había en el hombre porque estaba solo. No tenía pareja. Cuando estamos niños tenemos hermanos y padres, no estamos solos. Cuando nosotros tenemos la adolescencia, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra familia, primos, tíos, no estamos solos, tenemos nuestra iglesia. Cuando nosotros nos casamos, hermano, no estamos solos, ya tenemos a nuestra pareja y vendrán nuestros hijos. Y cuando ellos se van, hermano, ya podríamos decir
que el único momento cuando está la soledad es ya cuando murió uno de ellos. Pero para ello también están los nietos, para ello están los hijos, para ello está también la comunidad, la familia y la iglesia, para remediar a esa soledad. El matrimonio, hermanos, es una consecuencia lógica de todas nuestras etapas de la vida. Hubo ermitaños que agarraron sus bestias, la llenaron de arroz, de grano y todo, y se fueron, hermano, a construir monasterios lejos de la civilización. Los monjes del Tíbet, los monjes de la Edad Media, católicos, que se fueron lejos de la civilización, hermano. Pero no se fueron solos, se fueron puros varones. ¿Sabes qué problema tuvieron? Muchos de ellos se hicieron afeminados. Y afeminados no es lo mismo de homosexual. Afeminados es un hombre que imita las costumbres de una mujer, finito, delicado. El hombre, hermano, necesita a la mujer para ser varonil y la mujer necesita del hombre para ser femenil. Y todo se complementa. A lo mejor usted dice, no, hermano, el matrimonio no es para mí, hermano. ¿Vos de qué estás hablando? Bueno, hay algunos que están curados contra el matrimonio, ¿verdad? Pero ¿van a pasar la vida solos? ¿Pero por qué vivir solos? Si podemos vivir, decía mi hermano Eugenio, bien acompañado. ¿Decía sí o no dice sí? Sí, ¿verdad? Bien acompañado. Y ahí vamos nosotros a ver la próxima semana algunos de los problemitas que se van a encontrar los que se casen. Gracias, hermano, por su atención. Dios les bendiga.